Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre verde y cemento, la fauna se revuelve. Historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Bienvenidas, bienvenidos un día más aquí en Mirá Montevideo. Arrancamos la semana con todo un placer recibirles. Y bueno, tenemos hoy, como siempre, varios contenidos. Vamos a empezar arrancando contando un poco sobre la música, ¿te parece? Ahí va, contando un poco sobre la música, que hoy tenemos a un músico, actor, cirquero, circense. Ya le voy a preguntar cómo se dice correctamente. Cirquero es la primera vez que escucho, pero bueno, pero puede ser que Pero viste entre. que a mí me gusta inventar palabras. a Está veces. bien, pero sí. Igual hablas con palabras verdaderas porque se mueve dentro de esos mundos, se mueve dentro del mundo de la actuación, del teatro, del circo y de la música. ¿Por qué? Porque sacó un disco hace nada llamado Sencillo el año pasado. Sí, El año sí, pasado, 2021. ¿verdad? El año pasado. Está, unos años, un par de años, vamos a poner sencillo. Pero ahora este disco también pasó a ser un espectáculo donde justamente conviven esos mundos que lo atraviesan a Luis Musetti, que tenemos, como dijimos hoy, las artes circenses, algo de actuación y la música, que también salta entre el funk, el punk, el hip hop, un poco de indie. La verdad que un disco muy recomendable para que ya vayan poniendo en Spotify, como decimos, que es donde va todo el mundo, a seguir. Divino. Y bueno, y el 8 de agosto, si no estoy errándole, tiene su primera El dos primero de funciones. agosto, El tenemos, primero de agosto, tenemos perdón. dos funciones. Y el 8 de septiembre. Exactamente, el ¿viste? primero de agosto en el la primero sala. de agosto, por eso dije, si no estoy errándole, porque empecé a dudar. El primero de agosto va a estar en la Sala Cita Rosa a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y el 8 de septiembre El 6 va a de estar... septiembre. Entonces no era 8, es porque 8 es agosto. Perfecto. Ya está. ¿Cómo empecé la semana? Qué divino, maravilloso. Excelente, Me así- callo y seguí, amigo. No, pero Presentar venís- todo, hacer programas, hacer las preguntas, porque hoy vengo con un día con muchos tropezones. Para, pero los lunes se arranca así, Noelia, tranquila, tranquila. Los lunes Me viste que hizo mal siempre el fin cuestan de un poco. semana y eso que me porté precioso. Mirá, lo voy a leer porque además More va a traernos una obra de teatro que tiene un nombre muy particular por lo largo y por las palabras Sí, las sí. que usa, porque se llama Hippies sexomaníacos politóxicos y su vínculo con los extraterrestres. No, es buenísimo. Es una obra de teatro que dirige Diego Lois Petit y que en realidad los que están en una casa de salud, digamos, los ancianos, empiezan a decir que en realidad es culpa de los extraterrestres que los jóvenes de hoy sean un poco promiscuos en su sexualidad. Exacto. Entonces, que es culpa de los extraterrestres. Y ahí, bueno, empiezan a indagar y eso, y parece que a los señores y las señoras les empieza a gustar esas formas también de vincularse entre ellos. Perfecto, lo has contado. Veremos, More, qué otra información también nos trae sobre la obra Trae y también bastante escuchar y también ver el tape. ¿no? Exactamente. Perfecto, bueno, y ya si te parece arrancamos porque vamos a tener una entrevista hoy en un día muy especial. Hoy 17 de julio fue declarado el Día Nacional para la Prevención del Suicidio por la ley 18.097 del año 2007. Ahí está, según un proyecto presentado por la ONG Último Recurso, institución que trabaja en la temática desde el año 1989. Y además Uruguay es el país de la región que tiene la tasa más alta de suicidios. Viven 3,5 millones de personas. Por ejemplo, solo en el 2022 se suicidaron 818 personas. Tremendo. Entonces, bueno, ya la invitamos a que pase porque justamente vamos a estar charlando con la psiquiatra Silvia Peláez, que es directora y fundadora justamente de esta ONG que se llama Último Recurso y que desde el año 89 viene tratando esta temática. Así que la hacemos pasar y la recibimos con un fuerte aplauso. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por Primero, recibirnos. gracias por tu generosidad porque ahora a las 19 en el Parlamento hay una actividad con respecto a este día y tú viniste muy amablemente unos minutos antes. Muchas Es gracias. lo que corresponde hacer con los comunicadores y periodistas de mi país, que son ejemplo en la prevención del suicidio comparados con otros. O sea que es lo menos que podemos hacer. Muy amable. Por favor. Bueno, Silvia, primero, ¿cómo es muy interesante la historia de cómo arranca
Último Recurso, esta organización que, bueno, hace ya un montón de años que trabaja en la prevención, en la investigación, que capacita, etcétera. En la posvención, que es En la las posvención. actividades que se hacen cuando lamentablemente estuvo el suceso. Y bueno, esto empezó como un sueño del hermano franciscano Pedro Frontini, que en el año 89 empezó a ver que las clases sociales más vulnerables no tenían dónde dormir, no tenían dónde comer, había mucha violencia doméstica, y se puso en el trabajo de la generación de comedores, de refugios nocturnos, de lugares para tratar el abuso en violencia de género, y se dio cuenta que esa población también se estaba suicidando más que el resto, inclusive y sobre todo en la zona oeste de Montevideo, en las zonas más carenciadas. Ese diagnóstico que hizo el hermano Pedro fue después comprobado por estudios científicos de docentes, por ejemplo el doctor Viñolo de la Facultad de Medicina, pero Pedro con su intuición, con su conexión con el otro lo había captado, entonces me llamó para que hiciéramos la parte técnico-profesional de la que fuera la primera línea de prevención del suicidio del país. ¿Y por qué te eligió a ti? Que esa historia es interesante también. Él se enteró que yo me había recibido de psiquiatra, le llegó a él como quien llega una carta dentro de una botella en el mar y alguien la recoge. Bueno, mi monografía final para recibirme de psiquiatra se llamaba Porque todos merecemos otra oportunidad, profilaxis del suicidio y del intento. Inclusive hice una investigación, fui a conocer centros telefónicos, por ejemplo el CBB de Valorización de la Vida de San Pablo, entre otros, y bueno, y presenté, que fue lo que me ayudó a terminar el título, ese proyecto que llegó a manos de él de casualidad, y bueno, se juntaron los deseos de ambos y trabajamos juntos muy bien hasta el día que él partió físicamente. Y ahora seguís tú. Pero nosotros seguimos con esto y hemos tenido voluntarios de todo tipo y ayudantes, y nunca a nadie se le preguntó su fe religiosa. Siempre se tuvo en cuenta el deseo de ayudar con responsabilidad. Excelente, Silvia. Si nos contás cómo es el trabajo que ha llevado durante todos estos años y actualmente Último Recurso. Mira, la primera parte, esto es una cosa constructivista. ¿Por qué? Porque se va adecuando a las circunstancias. Nuestra línea de crisis no tiene el doble anonimato como tienen las de otros lados, porque nosotros nos dimos cuenta que era necesario, por ejemplo, hacer seguimientos y además dar la cara, y porque además, como había países de repente en Barcelona que la persona le detectaban un riesgo de suicidio en el teléfono y la mandaban a la puerta de un hospital y siempre había psiquiatra de guardia y psicólogo, pero acá no. Entonces tuvimos que inclusive adecuar de que las personas vinieran a ser atendidas por nosotros porque no tenían dónde ir después que llamaban, y nos dábamos cuenta en muchos casos que era necesaria la figura presencial. Claro. De ese modo nos fue apoyando Pedro. Algunos que venían de los barrios más distantes del centro de Montevideo, nosotros mismos les pagábamos el taxi para que vinieran, los esperábamos en la puerta, y ahí se fue construyendo lo que pasó de ser la parte telefónica a la parte clínica. La parte clínica de la terapia de crisis que disolvía el riesgo de suicidio, pero después muchos no tenían dónde seguir. Entonces llevamos adelante las terapias, las psicoterapias de 1 año a 2 de evolución. Y bueno, y todo eso se implementó en los primeros planes de prevención que tuvimos, que el primero, bueno, fue en El Cerro en el 2004, en la zona oeste de Montevideo, y que después fue replicado en algunos otros departamentos. Ahora, al no tener más la línea, nos dedicamos más a la investigación, al asesoramiento, a las supervisiones, y siempre trabajamos también en posvención, que es la palabra acuñada por el que fuera el padre de la suicidología, Edwin Schneidman, que llamó posvención a la prevención a posteriori, que necesita toda una especialización y un trabajo de duelo diferente al duelo común.
Y en todo ese trabajo es que impulsamos la Ley Día Nacional para la Prevención del Suicidio, que hoy nos encuentra acá reunidos. Exactamente. Silvia, el suicidio es multicausal, ¿no? Exacto. Pero ¿por qué Uruguay tiene esas tasas tan altas de suicidio si miramos la región? ¿Se sabe por qué? Mira, hay algunas hipótesis. Tenemos tasas altas porque el registro de muerte es correctamente hecho acá. Las muertes violentas, como es el suicidio, el homicidio o el accidente, los tiene que firmar un médico forense. Por lo tanto, no sucede como en otros lugares que se le pide al médico por los tabúes que ponga, por ejemplo, otra cosa. Claro. Entonces eso nos da las cifras adecuadas. Pero no nos podemos quedar con eso, porque que de 3 a 4 uruguayos se suiciden por día no es... igual fuerte. habla de una cifra alta. Si tú me permitís una hipótesis, yo te diría que tiene que haber planes de prevención con políticas de Estado. Que en los lugares que nosotros aplicamos planes de prevención, teniendo en cuenta la palabra del habitante, porque para nosotros los pobladores son coautores de los proyectos. Los planes fueron exitosos. Entonces, pienso que se debe hacer eso y cuando se haga eso las cifras van a bajar. ¿Y por qué te digo esto? Porque por la pandemia empezaron a subir en todo el mundo, pero enseguida empezaron a bajar en los países que aplican planes y prevención, que no lo dejan como una cosa azarosa del destino. ¿Y acá qué planes hay a nivel público de prevención? Porque sé que hay una línea en ACE, pero en realidad eso es más como de rescate del momento. Bueno, digamos. es una línea que viene a ser subsidiaria, por decir así, o heredera de la nuestra. Sí. Yo no sé si ellos hacen algo más, porque nosotros no trabajamos en la formación de esa línea, si hacen algo más que la llamada telefónica o brindan otro servicio. Lo que sí sé, escuchando a los consultantes, que hay muchas quejas por lo que se demora en conseguir un técnico. Y también hay algo que lo vamos a señalar hoy en el Parlamento, donde tenemos el honor de que la señora ministra de Salud nos acompañe, y que es que en la currícula de las profesiones vinculadas a la salud debería estar como materia las bases de la suicidología. Que a todos les parezca mentira y a los televidentes les parezca mentira, no existe en psicología, en medicina, en psiquiatría, en trabajo social. Hay algo sí en la facultad de enfermería. Es básico eso, que los profesionales tengamos formación en ese tema y que salgamos de la universidad con eso, no repitiendo los mismos mitos que repite la población general, como todos lo hemos hecho. Claro. Justo eso te quería, hoy lo hablaba con Noé, decía, bueno, alguien que desde el 89, o que quizás antes, porque escuchábamos tu historia, está metida en el tema, de cómo has visto la progresión de los conceptos que teníamos sobre el suicidio, sobre las causas, si ha cambiado radicalmente, si se mantienen como las mismas falsas ideas. Ha mejorado mucho, el tema salió de abajo de la alfombra. De hecho, estamos en una nota de prensa, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, hablando en forma constructiva, no creyéndonos que no se debe hablar en la prensa, por ejemplo. Ha mejorado el interés de la población general y de muchos profesionales en cómo tratar este tema, pero todavía falta, por ejemplo, que se formen, ya que hay pocos psiquiatras en el país. Los grandes, algunos por eso no nos hemos jubilado, porque no queremos abandonar a los pacientes, a quienes nos acompañaron tantos años, pero otros tienen que jubilarse por un montón de razones y todavía no llegamos a una nueva cantidad de psiquiatras más jóvenes. Entonces una solución es que se forme, por ejemplo, pediatras, emergencistas, geriatras en este tema hasta que puedan cubrirse los puestos de psiquiatra, porque hay departamentos como por ejemplo 33 que hasta hace poco no tenían psiquiatra. Cuando nosotros llevamos adelante el plan
en Río Negro, en Jung había algunos psiquiatras, pero en Fray Bentos había una sola doctora que estaba de guardia las 24 horas, los 31 días del mes, por ejemplo. Y no se ha mejorado mucho en eso. Si bien podemos decir, Latinoamérica es el continente más desigual. Latinoamérica es uno de los continentes que tiene menos médicos por área al cuadrado. Pero Uruguay no es tan así, como siempre lo decimos, y es verdad, en muchas cosas Uruguay no es tan así. Pero en los médicos psiquiatras, Uruguay es así también. ¿Y por qué decís que tienen que tener formación pediatras y geriatras? Porque son Porque son médicos considerados de cabecera y de referencia para el consultante. La gente no va al cirujano nada más que para que le haga el seguimiento del posoperatorio, pero no sigue en forma con él. En cambio, estos son médicos permanentes de su confianza y que con el buen personal de enfermería que los acompañe, se pueden armar grandes equipos de prevención. ¿Y desde nosotros, desde la sociedad? Estar atentos, no tener miedo en preguntar. ¿Se puede percibir algo? ¿Uno puede darse cuenta? ¿Cuáles serían esas cosas que uno puede percibir y decir, bueno, vamos a ver qué está pasando, no sé, escuchar? No. Mira, es inevitable darse cuenta cuando alguien hizo un intento de suicidio. El intento de suicidio es el previsor más fuerte aquí y en cualquier parte del mundo de un futuro suicidio. O sea, esas personas tienen que estar en atención especializada inmediatamente. Pero vamos a tratar de no llegar a eso. Vamos a darnos cuenta antes. Cuando la persona cambia sus hábitos, cuando era una persona muy prolija y se presenta desalineada, no la persona que es más bohemia de repente, ¿no? Empieza a faltar a los lugares habituales, se encierra en sí misma, aumenta el consumo de drogas y sustancias como el alcohol, que son sustancias adictivas, e inclusive manifiesta que se quiere matar. Pero aunque no lo haya manifestado verbalmente, le podemos preguntar, te veo mal, te veo triste. ¿Por casualidad vos pensaste en sacarte la vida? Eso lo podemos llevar todo en nuestro botiquín de prevención del suicidio. Esa pregunta. Y a partir de ahí, o la respuesta es no te preocupes, o la respuesta es sí. Y bueno, y entonces ahí tomaremos otras medidas, como o llamar a la línea de ACE a consultar qué hacemos, o acompañarlo a un profesional de la salud. Se debe preguntar, ¿pensaste cuándo? ¿Pensaste cómo? Muchas veces es una idea vaga, pero cuando la persona tiene armado el plan, hay que actuar lo antes posible. Y bueno, y obviamente la pregunta humana, ¿por qué? Es lo primero que eso nos sale, no precisa hacer ningún curso. Y siempre tomar en serio lo que nos dicen. A nosotros, cuando teníamos la línea, nos llamó una abuela muy grande que se quería matar porque se había muerto la perrita que era viejita. Eso para ella era el mundo. Claro. Representaba la historia con su esposo, ella era viuda, era su compañía. Entonces, a veces hay razones que la gente dice, entiendo que tal persona con lo que le pasó se quiera matar, pero tal otra, ¿no? Marilyn Monroe, que era tan grandiosa, qué locura que se matara, por ejemplo. Bueno, esta abuela había perdido y hay que respetar y ponerse en los zapatos del dolor de los demás. Clarísimo, sí. Como decía el padre Perico, ¿no? Que lo estuvimos nombrando ahora fuera de cámara. Sí. Todo es según el color del dolor con que se mira. Sí. Excelente. Tal cual. Silvia, nos avisan que, bueno, que nada, muchísimas gracias por Que el tiempo es tirano. Sí, no, y además tú que también tienes que ir, así que agradecerte estos minutos, favor. siempre un placer. Y el que guste estar a las 7 de la tarde en la antesala, en el Parlamento, entrando por General Flores, será más que bienvenido. Perfecto. Que ahí se va a profundizar mucho más sobre este tema. Exactamente. Muchísimas Muy amable, gracias. Silvia, muchas gracias. De verdad, un placer. Nosotros nos vamos a una pausa y ya seguimos porque tenemos teatro y tenemos música. Nos vemos. Con mi guacho, flashando pistacho, apuran la yuta hasta quemarse el mostacho. Mi clica,
nunca se complica. Y continúa este lindo programa que es Mira Montevideo y ahora va a estar más lindo todavía porque ¿a quién tenemos en presencia soberana aquí en este estudio? No me digas que es ella, nuestra querida compañera Moreno. Muchas gracias. ¿Cómo anda, Divina? Qué lindo empezar la semana así, con ustedes. Gracias, Acá, Bella. qué lindo, qué lindo. Acá estamos todos como que decís el nombre ¿Están sin leer. sorprendidos? ¿Están sorprendidos? Sí, sí, de que te lo aprendiste de memoria todo ese ¿Te animás a decirlo de la cámara sin leer? Yo creo que sí. Vamos a hablar un poquito Sí. de una obra llamada Hippies, sexomaníacos, politóxicos y su vínculo con los extraterrestres. Otro aplauso que merece. Llama mucho la atención, Sí, ¿verdad? hay que desmenuzar ese título. Este título que, bueno, habla de las temáticas que dice el título y de otras también, que a mí me pareció un combo muy interesante. Bueno, hablan de la tercera edad, hablan del sexo, hablan de la visión de la tercera edad a la juventud, que hoy en día por ahí hay prácticas sexuales, sexoafectivas, que son diferentes a las que habían antes. Bueno, todo realmente... Que antes no se decían tanto, Ahí creo está. yo, ¿eh? Puede ser Ahí también, está, ¿no? muy bien. Tabú. Sí, No olvidemos a totalmente. nuestros queridos griegos, Puede ser. etcétera. Y conspiraciones también. Ahí Habla. está, También hay conspiraciones. extraterrestres, que es un Claro. tema que nos gusta. No, Excelente. está muy bueno, realmente, es un combo muy interesante. ¿A ustedes qué piensan cuando sienten ese título? Yo Que va a siento ser una comedia seguro. Eso, Claro. voy derecho a la comedia. Pienso que con ese título es una Ahí comedia. está. Bueno, sí, hay Capaz que quienes... somos prejuiciosos. pero- Hay quienes me han dicho que es bastante gracioso, pero también, bueno, tiene otros puntos también. Otros matices. Otros matices que tocan otras sensibilidades. Y bueno, a veces la comedia sirve un poco para decir cosas, ¿no? Que uno capaz que desde lo realista o lo dramático no se atreve, porque capaz que tienen un poco más de drama. Noelia, ¿vos te atreverías a hacer una obra con este título? Sí, sí, totalmente. Es un desafío, ¿verdad? Porque, bueno... No hay desafío Hay que- para hay Noelia que acá. verla. por supuesto. Le no. digo yo que soy el No manager. dije nada, así no que- dije nada. Perdónenme. Por favor. Bueno, y estuve hablando con Diego y con Mario. Diego es el dramaturgo y también el director, y Mario uno de los actores, uno de los que está en esta escena tan peculiar. Y bueno, vamos a ver qué nos cuentan. Están, por si no lo dije antes, en Espacio Palermo, que queda en Isla de Flores, 1631, aquí bien cerquita, así que bueno, es un espacio que no es tan conocido y está hermoso realmente. Totalmente. Es un lugar para ir y conocer, así que vamos a verlo. Nos vemos. Estoy en Espacio Palermo por la obra Hippies, sexomaníacos, politóxicos y su vínculo con los extraterrestres. Miren qué título que tiene esta obra. Voy a estar hablando con Diego, que es el director, y con Mario, que es uno de los actores. Diego, ¿cómo estás? ¿De qué se trata esta obra con este título tan peculiar? Bueno, muy bien. ¿De qué se trata la obra? La obra sucede en un asilo, digamos, de personas mayores, en las que a una de las abuelas se le ocurre que puede haber una relación entre las conductas sexuales indecorosas de la juventud, o sea, conductas sexuales que ellas no entienden, y un posible vínculo con llegadas extraterrestres. Como que es la única explicación que encuentran para ver, no sé, cómo a su nieta, por ejemplo, tiene más de una novia o cosas que no están entendiendo. Una vieja científica y se le ocurre estudiar ese caso, una cosa así. ¿Cómo se te ocurrió esta historia y esta obra con este desenlace? Son varias ideas que confluyen juntas como medio rápido. Primero tenía ganas de escribir una obra sobre personas mayores, eso se juntó. Tenía ganas de escribir algo ligado al género farsa, también se juntó. Y se juntó que encontré este título, que es un título de una obra publicada en los 60, 70, no me acuerdo, en Lima, de un cura que creía esto de verdad, digamos. Creía que los hippies podían ser extraterrestres. Como el libro no se encuentra hoy en día, nadie lo tiene, digamos, apenas hay fotos de su portada.
pero básicamente desarrolla esa teoría de que los hippies son extraterrestres, digamos, que lo humano es estar con una pareja toda tu vida y lo otro es, no sé, debe venir del espacio exterior, una cosa así. Mario, capaz que nos podés contar un poquito de tu personaje, cómo es, cómo es hacer de una persona mayor, cómo es ese camino que emprenden con las otras personas mayores con las que estás ahí en escena. Bueno, en este caso cayó muchos personajes, fue cambiando mucho y bueno, todo un desafío muy divertido. La verdad que el elenco es espectacular. En el caso de ser de una persona mayor, en mi caso soy un viejo hippie, es muy, muy interesante realmente. De vivirlo, de estar ahí, de estar compartiendo con actrices y actores impresionantes que realmente hacen la obra un espectáculo muy, muy, muy divertido y muy interesante para reflexionar y para venir a ver. Sí. Y hablando de las reflexiones, este tema del poliamor y las juventudes es un tema bastante actual, que está bastante presente en la sociedad de hoy en día. ¿Cómo surgió esa idea de tratar ese tema en esta obra? Bueno, parte de una tesis como un poco ambivalente, que es como que hay como una tendencia, creo, en la juventud a pensar que las personas de otra generación, de nuestros abuelos para arriba, incluso nuestros padres, depende de cada persona, tenían como una forma de vivir su sexualidad, digamos, muy limitada o que aparejaba con mucho sufrimiento. Lo que viene a proponer esta obra viene a decir, bueno, eso es verdad, pero no significa que lo que hayamos encontrado ahora sea realmente mejor, digamos. O sea, vemos, pero la gente, o sea, lo que es verdad es que también sufrimos, digamos. ¿Entiendes? También sufrimos por nuestros vínculos. Entonces, por ejemplo, hay una vieja que hace como de contrapunto a la principal, que todo lo contrario, quiere vivir su sexualidad como si fuera una joven y se encuentra como barreras también muy importantes a la hora de gozar de eso. Y un poco como por ahí anda la obra, digamos, en decir, no está de más que estemos probando cosas nuevas, pero no creamos que es una solución mágica, digamos. Sigamos probando hasta encontrar algo que nos conforme a cada quien, digamos. No hay una receta universal para esto, una cosa así. Bueno, chicos, éxitos para estas próximas funciones. Me contaron que les fue bien, espero que les siga yendo así. Así que Diego Lois, Mario Gianni, muchas gracias por esto. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a ti. Así que bueno, Excelente, Sí. hecha la invitación. total. Y nosotros tenemos que hacer otra invitación ahora. Perdón, Noelia, que voy muy rápido porque quiero escuchar música, quiero escuchar a un Dale, hombre dale, multiorquesta, porque además de que es de ¿cómo se diría? Multitalento, además de multitalento, es Eso. multiorquesta. Exactamente, estamos hablando de Luis Musetti, que tiene su espectáculo Sencillo, pero hoy tenemos un poquito acá en Mirá Montevideo. Lo escuchamos. Te voy a dar 1000 oportunidades y las vas a desperdiciar todas, porque es obvio que no logro hacerme entender ni me concentro en mejorarlo. Vos querés vivir siempre el presente, respondiendo a tu impulso inmediato, porque es obvio que no sabes lo que querés ni te interesa averiguarlo. Tenés el poder de jugar conmigo, de hacerme estallar en 1000 pedazos, lo usás sin maldad, eso lo sé. Puedo percibir y hacerme cargo de que no era como imaginé. Siempre me imagino demasiado y a veces me pierdo de ver, viviendo en un mundo alucinado.
wow. Y habrá que volver, y habrá que volver a irse, y habrá que entender no es lo que importa, y habrá que llorar para volver a reírse y no seguir así, sin el pan y sin la torta. No era como imaginé, siempre me imagino demasiado y a veces me pierdo de ver, viviendo en un mundo alucinado. Me tengo que acostumbrar a ver el sol de frente y en el aire todo lo que va flotando. Hay partículas que más allá del viento que pueda soplar, si ves a contraluz, siguen estando. Y habrá que volver, y habrá que volver a irse, y habrá que entender no es lo que importa, y habrá que llorar para volver a reírse y no seguir así, sin el pan y sin la torta. ¿Cómo ¡Qué anda? fenomenal! Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido aquí, bueno, a Gracias a presentar ustedes. un poquito de lo que vas a estar haciendo en este unipersonal, musical, teatrero, circense. Sí, que es injusto porque es un poquito de todo lo que hay, ¿no? Claro. Todo lo que vas a desplegar. Sí, es una obra en realidad que tiene bastantes años, sencillo, y que sí, es una obra de circo, de teatro y de música. Pero bueno, se trata un poco de encontrarse cara a cara con uno mismo, ¿no? Es como, nace como de una historia de vida ahí. Yo me acuerdo que tuve una relación como de muchos años, una relación súper mimética. La gente nos preguntaba si éramos hermanos. Y entonces, claro, me acuerdo cuando terminé esa relación, hace un montón ya, que dije, ¿qué hago? Porque hacíamos todo juntos, ¿no? Claro. Tipo circo, no sé qué. Y dije, bueno, voy a hacer canciones. Siempre me gustó la guitarra. Y ahí empecé haciéndome la canción para un número de tela. Y después dije, no, pero también, además del circo, me gusta actuar porque, hice la demás, no sé qué, como que, viste, era como una cosa de eso, Necesitabas de encontrarme sacarme. conmigo y decir, bueno, ¿qué hago ahora con todo esto? Y bueno, con toda la potencia y todo el ridículo que tiene eso, ¿no? También de enfrentarse uno, creer que puede con el mundo y hacer lo que puede. Ahora, Luis, pero cuando lo creás, cuando empezás a trabajar en el espectáculo, ¿ya tenés claro que van a estar todas estas patas? No, No. empezó haciendo eso, un número de tela, una canción para un número de tela. Está, ahí va. Después de ahí empecé a escribir, después vinieron amigues y gente querida a ayudar, ¿no? Me ayudó mucho Patricia Dalmás, del Picadero, me ayudó mucho María Dodera en la puesta. Fue un proceso como largo donde fui haciendo, al principio tenía 3 canciones, después para una gira dije, voy a poner una más. Después dije, no, hay más temas que tienen que ver y me vinieron las ganas de hacer el disco, que fue Claro. el último que salió. ¿No? El espectáculo al principio duraba, yo qué sé, de 25 minutos, ahora dura 1 hora. Fue como una cosa que se le fueron sumando historias. Y bueno, la música es el hilo conductor. Y sí, a través de la música también van pasando diferentes situaciones, ¿no? Monólogos y bueno, destrezas circense y todas esas cosas. Y entonces en el espectáculo, o sea, decías, la música y destrezas circenses, que hay telas, hay Sí, lo mío es la tela, en realidad con lo que me quedé hay- del circo es la tela. Entonces hay escenas como de eso, de intentar hacer muchas cosas a la vez y que todo sea un caos. Hay escenas de instrumentos en el aire, ¿no? Hay partes de monólogos y bueno, también se apoya mucho en la interacción con el público. Por eso también estas funciones que estamos haciendo son para público adolescente. Claro, tenés ahí... Porque nos parece que la temática esta también un poco reflexiva de la obra estaba buena para esa etapa. de Entonces, encontrarse a uno mismo. y sí, es como un ejercicio ahí que bueno, que nos va llegando la edad cada uno que puede, ¿no? Todo esto lo vas llevando, estás vos solo en escena y Sí. lo vas llevando como un personaje o van apareciendo diferentes
No, seres? es un ¿Cómo personaje que es medio como autoficcional, ¿no? Bien. O sea, pero sí, es un personaje que es eso, que se propone hacer un concierto súper increíble de fusión de guitarra, violín y tela. Y bueno, y hay momentos que sí, que son muy mágicos y que las cosas salen, y hay momentos en que todo es una cosa incontrolable. Cuando decís interacción, ¿de qué manera Y interactúa es el una público cosa que contigo? viene como del circo. Yo por lo menos la traigo del circo de calle, que es esta cosa de apoyarse en el público y de hacer dinámicas, ¿no? Bien. De juegos melódicos, o sea, no hay una cuarta pared. Siempre es como, en ese sentido es más un concierto que una obra, ¿no? En el Claro. sentido de que estamos ahí y el público, la intervención del público es tipo, desde estar en un caos con los instrumentos y pedirle a alguien que me tenga el violín, hasta bueno, proponer juegos rítmicos y cosas interactivas, así, que es algo que viene como Claro. del laburo en las plazas. Me interesa, perdón, Sí. para no perderme, porque, bueno, la plaza, al aire libre, tenés como una dinámica, supongo que hay cosas que juegan diferentes a lo que juega hacer este espectáculo también en una sala, ¿no? Total. ¿Cuáles son las diferencias? Más allá de las obvias, sin techo y con techo, pero... No, claro, y la diferencia es poder darme el gusto de hacer todo esto en realidad con este nivel de atención, Claro. ¿no? De poder generar como momentos de más introspección, de reflexión. Eso te lo permite la sala, porque en la calle vos todo el tiempo tenés que estar dando, estimulando, Claro. diciéndole a la gente un poco sos artista y sos maestro de ceremonias al mismo tiempo, ¿no? Entonces está la sala, la contención de la sala de un espectáculo teatral te parece, o sea, te habilita a vos tomarte otros tiempos, generar otras atmósferas, otros climas. No, eso, Claro, si claro, quiero sí. cantar bajito, bueno. Claro, No, podés es como hacer- la cosa de la calle es tipo más Bajame tirabomba la todo el luz, tiempo. subime. Claro. ¿Y qué feedback tenés del público, no? Que es un público adolescente, así, juvenil. Y mira, ¿qué- hicimos qué funciones cosas la te otra han vez. pasado? El año pasado hicimos en el Florencio Sánchez, ¿no? Que es ahora la segunda fecha, la del del 6 de 6. septiembre. Es en el Florencio Sánchez y estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo porque es eso, es como una estrella de rock patética el personaje, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido como que entra y hay un gancho ahí. Hay Claro. un gancho con la parte del humor y bueno, y después a través de ablandar por el lado del humor, después se puede entrar a campos reflexivos un poco más profundos, ¿no? Que eso también a veces los adolescentes siempre como que se separan de acá. Claro, no es fácil. Entonces nada, me parece que en ese sentido fue muy disfrutable eso, ¿no? Excelente. De entrar como en la mayor vulnerabilidad que uno se pueda ofrecer y bueno, y después darle para adelante el juego. Entonces, estas funciones, la del 1 de agosto en la Sala Citarrosa, Sí. las dos del 1 de agosto en la Sala Citarrosa y las de Y las dos del 6 de septiembre. son para extensión, o sea, Claro, son para liceos. Son funciones direccionadas a extensión, a instituciones. Para que liceos, estén centros atentos. juveniles, lo que sea, sí. Es Arteria Gestión Cultural, es la productora. Bien. Que son unas heroínas ahí que están laburándose todo para hacer suceder esto. Y eso, está bueno como que eso, la parte como de formación de públicos, ¿no? O sea, como que está bueno eso, la concurrida. Yo he estado laburando en educación con adolescentes y es re importante como esas instancias de poder ir en grupo, vivir una experiencia, reflexionar sobre eso. Y bueno, estamos al servicio de generar esos hechos que sean significativos y que después provoquen reflexión y cosas. Excelente, Bueno. Nito. Muchas gracias por estar. Un placer, querido. Bueno. Te dejamos preparando ahí para Dale. cerrar el programa. Nosotros nada, nos Nos queda despedimos hasta mañana. despedirnos hasta mañana. Ha sido un precioso momento. Así que los dejamos con la música de Luis Musetis. Recuerden que tiene un disco sencillo también para buscar en Spotify. Y si no, en las redes para ver las funciones. Hasta mañana. Estás re loco, sobregirado. No podés parar un segundo para no pensar en el pasado, porque vuelve hacia tu mente. Y aunque por un rato no te des cuenta, igual en el cuerpo se siente. Estás tan triste, estás hecho moco. Te suspendieron, te abandonaron y además te hicieron el coco con la vuelta. Y mientras tanto, tenés un banquete servido y no lo ves y es por tu llanto.
pasado, fuera de juego. Te diste cuenta de un par de cositas y se te disparó el ego y vas calmado, casi que ausente. Estás tranquilo porque te pensás que sos el más inteligente y sos inseguro. De vez en cuando necesitas que los demás te rasquen el lomo para seguir actuando en tus papeles. Te crees humilde y pasas esperando que te lluevan los laureles. Trastabillaste, crispaste los pelos que antes se mecían al viento, retranqui siguiendo señales extrañas que ahora que pensas no es que fueran tuyas. Te quemaste el bocho buscando la idea, la gema, huidiza compañera, y al abrir la puerta te diste cuenta que tu vecina ya lo había hecho. Largo retrecho de ser un folleto y vos aterrizaste con flor de tropiezo sin manos que atajen por automatismo. Qué pena, caíste de pecho. Te contaron que meditar era bueno para llegar al núcleo o algún punto cero, y cuando relajaste tu mente un grupo de moscas se interpusieron. Me gusta todo lo que rima con lejos. Qué lindo que lejos igual yo a vos te siento cerca. Me gusta cuando se enfrentan dos espejos. Qué lindo el camino infinito detrás de la puerta. Me gusta todo lo que rima con lejos. Qué lindo el camino infinito detrás de la puerta. Me gusta cuando se enfrentan dos espejos. Qué lindo que lejos igual yo a vos te siento cerca. Me gusta todo lo que rima con lejos, todo lo que rima con lejos. Me gusta todo lo que rima, todo lo que rima, todo lo que rima con lejos, todo lo que rima con lejos. Me gusta